Día 32. Una segunda ley. Lo que el incidente del becerro de oro fue para la primera generación en el Sinaí, el episodio de Baal-peor lo fue para la segunda generación en las llanuras de Moab. Números describe por qué el Deuteronomio es necesario, escrito 40 años después del Éxodo. El Deuteronomio es literalmente la segunda ley, pretendida para regir a las 12 tribus laicas de Israel. Está escrita inmediatamente después de la apostasía y pecado de Baal-peor. Notemos que esta es una ley dada por Moisés, no por Dios. Esta es la gran diferencia entre la ley dada en el Sinaí, la cual es presentada como las palabras propias de Dios, entregada por Dios directamente. El Deuteronomio es la ley de Moisés, y como Jesús explicará, es una ley para la gente dura de corazón. Leer Mateo capítulo 19, versículo 8. Basado en su récord de comportamiento desde el Éxodo, Moisés sabe que no puede esperar que la gente viva de acuerdo a la ley del Sinaí, mucho menos de acuerdo a los estándares de santidad establecidos por los levitas. El Deuteronomio es una ley para niños caprichosos. Esto explica por qué en el Deuteronomio Moisés concede permisos que no se encuentran en ningún otro lado de la Biblia, permisos que parecen no concordar con la alianza del Sinaí. Entre otras cosas, Moisés permite el divorcio y el volverse a casar. Leer Deuteronomio capítulo 24, versículo del 1 al 4. Tomar a las esposas de un esclavo extranjero. Leer Deuteronomio capítulo 21, versículo del 10 al 14. Y la batalla genocida contra los cananeos. Leer Deuteronomio capítulo 20, versículo 16 y 17. En cada caso, estas concesiones eran males menores. Por ejemplo, al pueblo se le indica que mate a los cananeos, porque si no lo hacen, muy probablemente caerán en idolatría de sus dioses. Esta no es una ley santa de Dios. Esta es una legislación concesionaria, sus compromisos con un pueblo obstinado y arrogante. Como Dios después explicará a través del profeta Ezequiel, llegué a darles preceptos que no eran buenos y normas con las que no podrían vivir. Leer Ezequiel capítulo 20, versículo 25. No era que Dios hubiera abandonado la idea de que el pueblo nunca podría volver a ser santo, al pedirle a Israel que realizara ofrendas sacrificiales de las primicias de sus rebaños. Leer Deuteronomio capítulo 15, versículos 19 y 20. En un santuario real. Leer Deuteronomio capítulo 12, versículo del 5 al 18. Moisés esperaba recordarle a Israel su llamado a la santidad, pero el estándar para la gente estaba muy por debajo de aquel requerido a los levitas. Los estudiosos han notado que mientras la alianza del Éxodo compartía similitudes con las alianzas de familiares del mundo antiguo, el Deuteronomio asemeja el tipo de alianza que los reinos harían con los estados vasallos después de conquistarlos y esclavizarlos. Y el Deuteronomio es un yugo muy pesado puesto sobre Israel como una carga, destinado a romper los corazones duros de la gente. Pero Moisés predice que esta ley no los salvará de las maldiciones por haber fallado en honrar la alianza. De hecho, él profetiza que todas las maldiciones de la alianza recaerán sobre Israel algún día. Leer Deuteronomio capítulo 30, versículo del 1 al 10. Capítulo 31, versículo del 16 al 29. Primero, él parece sugerir que las maldiciones están condicionadas. Si desoyes la voz de Yahvé tu Dios. Ver Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Y describe en un lúgubre detalle los castigos del exilio, despojos y demás. Leer Deuteronomio capítulo 26,
versículos del 16 al 68. Pero 2 capítulos más adelante, él dice con seguridad que todas estas maldiciones caerán sobre Israel. Pero cuando esto suceda, Moisés promete: Dios los salvará una vez más, mostrará piedad una vez más. Si vuelves a Yahvé tu Dios, si escuchas su voz en todo lo que yo te mando hoy. Leer Deuteronomio, capítulo 30, versículos 1 y 2. Estas maldiciones que Israel padecerá, Moisés profetiza. Finalmente los traerá al arrepentimiento. Y en este punto, él profetiza: Yahvé tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, a fin de que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. Leer Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Notemos que antes Moisés había ordenado al pueblo que circuncidaran sus corazones. Leer Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Pero aquí, al final del Deuteronomio, él reconoce que Israel es incapaz de esto, que solo la gracia de Dios puede cambiar los corazones de la gente. Durante los años de exilio y de cautividad, los profetas exhortaban a Israel a que esperaran por esta promesa. Ezequiel promete que Dios le dará a la gente un nuevo corazón y les quitará su corazón de piedra. Leer Ezequiel, capítulo 36, versículos del 22 al 28. Jeremías, en el único pasaje del Antiguo Testamento que habla específicamente de una nueva alianza, dice que Dios escribirá su ley en los corazones de las personas. Leer Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 33. Estas promesas esperarán la venida de Jesucristo para su cumplimiento. Moisés había profetizado la venida de un profeta como yo. Leer Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. ¿Jesús será este profeta? Leer Juan, capítulo 6, versículo 14. Capítulo 7, versículo 40. Hechos, capítulo 3, versículo 22. Capítulo 7, versículo 37. Pero el libro del Deuteronomio cierra con Moisés a la edad de los 120 años, muriendo en la cima del monte Nebo. La tierra prometida de Abraham, Isaac y Jacob estaba a la vista, pero él no entrará.